Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda el día de hoy y vamos a continuar con el tema que veníamos tratando en estos días acerca del Espíritu Santo. Ya hemos visto algunos derramamientos del Espíritu Santo en la antigüedad. Vimos el primer derramamiento a elegidos, que ocurrió con Moisés y los 70. Luego vimos el derramamiento a todos, indiscriminado, allí en Ramá, con Samuel y los 3 grupos de mensajeros que envió Saúl, e incluso Saúl también, tomado y tocado por Dios. Hemos visto lo de Elías, lo de, David como profeta. Hemos visto la parte de Elías, Eliseo, cómo Dios obraba maravillas y demás. Bueno, ahora, ¿qué nos toca? Tenemos que continuar. A partir de esta historia, dice la Escritura entonces, ya habíamos terminado con esto de que fueron a buscar el cuerpo de Elías, porque los profetas enviaron pensando que había caído por algún lugar, o que Dios lo había tirado por algún lugar. Esto nos daba a entender acerca de cómo ellos conocían que el Espíritu de Dios ya obraba maravillas en esa época. Entonces, ahora nos toca cómo Dios nos convence, cómo el Espíritu Santo comienza a actuar convenciendo. Primera de Crónicas 12:18. Dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz a tus ayudadores. Pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Estos eran varones que venían a David, y David dijo, pero ustedes vienen en paz, ¿o cómo vienen? Si no vienen en paz, van a estar en contra mío. Entonces dice que el Espíritu viene sobre que venía con un grupo importante de gente, un hombre de guerra, dice la Escritura aquí. Ya habíamos visto esto de que el Espíritu a veces te visitaba, pero aquí vemos cómo el Espíritu, al visitar a esta persona, al tocarlo, lo convence de algo que Dios quería que él se convenciese, es decir, darle apoyo a David para que vaya fortaleciéndose y finalmente cumplir el plan que Dios tenía, y era que David pudiese reinar. Dice la Escritura entonces que en Primera de Crónicas 12:18 que el Espíritu convenció a Amasai, ¿no? Lo convenció, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, paz a tus ayudadores. Es decir, ahí Dios obrando y el Espíritu Santo ya mostrando cómo tiene el poder para convencer lo que Él quiere que nosotros hiciésemos o hagamos, ¿no? También el Espíritu Santo ya en esa época les daba una tarea o una misión. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Bueno, ahí le da el mensaje a este rey, el mensaje que tenía que darle, es decir, le da una misión. Aquí la palabra espíritu, en algunos casos en la Reina Valera tiene estos errores, son comunes, figura espíritu con minúscula. En este caso, creo que también figura con minúscula. Voy a cerciorarme de esto estamos en 2 de Crónicas 15:1. Y bueno, en todas las versiones figura con mayúscula. Vamos a ver en la Reina Valera, que es la que de mayor uso en la actualidad, la 1960. Y no, está con mayúscula. Aunque en la 2017 lo han puesto con minúscula, increíblemente. Supuestamente es una versión más moderna y lo han puesto con minúscula. También
La Reina Valera 1995 tiene con minúscula. Bueno, este es un error común. Es claro, dice, vino el Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios, tiene que ir con mayúscula, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Entonces, vemos que con Amasai, jefe de los 30, los convenció de algo. Vemos que con este varón, Azarías, dice que le dio una misión. Le dijo, ve y sal al encuentro del rey y dile de esta manera, que él estará contigo, Dios estará con tu pueblo, Dios te va a bendecir, Dios te va a librar, etc. Entonces vemos al Espíritu ahora dando tareas, otorgando tareas, dando misión. También el Espíritu Santo nos habla, anima, fortalece y nos revela lo que va a venir. Segunda de Crónicas 2:14. Estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Entonces, miren todo lo que hace. Había una reunión, estaban deliberando qué hacer, si ir a la guerra, hacer trato de paz, pedir ayuda a otro ejército, etcétera, todas las opciones que se manejaban cuando un pueblo era atacado. Y dice que siempre tenían consejeros, y también los hombres de Dios iban ahí de consejeros en cuanto a veces tenían un mensaje de Dios. En este caso nadie tenía un mensaje concreto de Dios. Pero dice la Escritura que estaba allí, dice, Jaziel, hijo de Zacarías, de Benaía, de Jehiel, de Matanías. Era un levita, y sobre el cual en ese momento viene el Espíritu de Dios. Entra el Espíritu de Dios en él, y en medio de la reunión, es decir, Dios le habla a él, lo toca, le habla, y lo anima para que dé un mensaje. Era una persona que no era un consejero importante, pero lo anima y le revela el futuro y lo manda a que dé el mensaje. Entonces, en este caso podemos ver cómo en medio de una situación el Espíritu visita a una persona, le habla, lo fortalece, le hace creer y animar para que dé el mensaje y le revela el futuro de las cosas que iba a pasar. Todos estos eran destellos del obrar de Dios. Pasaban a veces muchos años y Dios no obraba a través de su Espíritu de esta forma, pero de tanto en tanto Dios tomaba a algunos y les iba mostrando cuál era su plan, qué era lo que Él quería hacer. Entonces, en este caso, vemos que el Espíritu de Dios entra. Luego, vemos también que Espíritu aparece con minúscula en la Reina Valera 1995, en la 2017 lo mismo, en la 1960 aparece con mayúscula. Pero hay otras versiones que insisten en ponerlo con minúscula. La verdad, es sorprendente que a alguien se le pase algo tan grande. Espíritu de Jehová, ese Espíritu de Dios va con mayúscula, no admite minúsculas bajo ningún punto de vista. ¿Qué más hace a pesar de todo además de lo que hemos visto? Bueno, exhorta, es decir, te llama la atención como un pequeño tirón de orejas y te puede anticipar situaciones críticas que van a venir. Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba, más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Entonces, vemos aquí que Dios le habla a este varón Zacarías, dice, vino el Espíritu de Dios. Fíjense que en todos los casos dice, vino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no moraba permanentemente en ellos, o si bien moraba en muchos de ellos, de estos hombres en la antigüedad, no estaba presente con poder, y por eso los visitaba de tanto en tanto y les daba como esas revelaciones
y esa operaba a través de su corazón o de su vida, digamos, ¿no?, con mayor fuerza. Se podría comparar un poco a veces con algunos cristianos que no tienen una vida plena en Dios y que el Espíritu Santo los visita de tanto en tanto. La idea es que uno pueda vivir en el Espíritu, es decir, no digo hablando revelaciones todo el tiempo, pero sí teniendo una comunión con Dios y teniendo una comunión con el Espíritu Santo, porque hoy estamos en otra etapa del trabajo del Espíritu que lo veremos más adelante. Entonces, en este caso, exhortó y anticipa una calamidad. En el anterior, habló, animó y reveló bendiciones del futuro. En este caso, exhortó y reveló calamidades próximas. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis aquí, porque quiero darles un pequeño encuadre de algo que van a leer de tanto en tanto. Cierta expresión que en la Biblia dice, despertó el espíritu de, por ejemplo, un incrédulo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto lo hizo Dios? ¿Tocó a un incrédulo? Bueno, sí. Podemos ver casos, por ejemplo, en Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios tenía un plan y Dios en un momento lo despierta, lo mueve, lo toca para influenciarlo para que haga un plan positivo, algo a favor de otros. No es lo mismo que cuando viene y lo llena con su espíritu, es decir, lo mueve, lo pone en un clima diferente de poder y de bendición. Vemos, por ejemplo, en Daniel 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué eran estos sueños? Bueno, todos estos sueños que tenía Nabucodonosor fueron dados por órdenes de Dios, es decir, no tuvo simplemente un sueño porque sí. Dios influencia su vida, lo toca con su espíritu, lo mueve, y entonces ahora tiene este sueño porque tiene un plan. Esto también lo podemos ver en Génesis 41:15. ¿Qué dice Génesis 41:15? Vamos a ver. Génesis 41:15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú tienes, decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Esto es en Génesis 41:15. Entonces, estos sueños que tuvo Faraón, a pesar de ser un incrédulo, Dios tenía que llevar adelante su plan, y el plan era que Egipto estuviese a salvo de la hambruna y que José fuese como un medio para salvar a su familia del hambre y de la escasez que había golpeado la tierra. Por lo cual Dios mueve y despierta el espíritu de ellos. Es un actuar de Dios, es una forma en la que Dios sacude a los hombres, no es que entra con el Espíritu Santo y ellos son santos, por ejemplo. Podemos ver en Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Bueno, continúa el versículo, yo me freno un poquito aquí como para entenderlo nada más. Luego ustedes pueden leer cada versículo en sus hogares. Entonces dice que Dios despierta el espíritu para ir e edificar la casa de Jehová. Ese es otro obrar del espíritu, pero no entrando, sino sacudiendo, poniéndoles una visión y un sentir a estas personas. En algunos casos a Nabucodonosor, en otros casos a Ciro, en otro caso a Faraón, y en este caso a los sacerdotes y levitas que tenían que llevar adelante una tarea importantísima. Bueno, dado este paréntesis, para que más o menos entiendan que ese es otro obrar de Dios, pero nosotros solo lo marcamos para que lo aprendan, vamos a continuar con el obrar del Espíritu Santo en el pueblo.
Además de todo lo que venimos viendo que Dios iba haciendo en el Antiguo Testamento, tengan en cuenta que muchas de estas tareas o de este obrar ocurre cada 30, cada 50, cada 100 años, cada 20, cada 10, no era todos los días. Dios permanece con un plan, enseña, da testimonio, testifica y respalda haciendo señales. Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Entonces, vemos que permanecía con un plan. El espíritu permanece con un plan, ¿no? El pueblo iba en un plan y el espíritu dijo: yo sigo en este plan. Es decir, respalda el plan. En cuanto uno se sale del plan, supongamos que alguno se volvió a Egipto, bueno, el espíritu siguió con el plan. El espíritu permanece con el plan. Lo hace Juan, lo hace Andrés, lo hace Pepe, como dijo el Señor. Si estos callan, las piedras clamarán. Dios va a levantar a otro. Pero el espíritu sigue el plan trazado. Dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y obviamente envía, y no retiraste tu maná de su boca. Es decir, lo envía con un plan, y además durante ese plan los va capacitando, enseñando. La Biblia dice, por ejemplo, que Él a veces nos trae revelaciones y nos enseña lo que no sabemos. Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Dice entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo aquí? Dio testimonio y respaldó haciendo señales. Aquí ya se empiezan a ver destellos de lo que iba a ocurrir en el Pentecostés. Luego la palabra dice que Dios confirmaba la predicación de los apóstoles con señales y prodigios de lo alto. Aquí dice Nehemías: lo soportaste por muchos años, le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Por qué dice les testificaste? Porque los profetas daban la palabra, pero no solamente ellos daban palabra, cualquiera daba una palabra. Luego ellos hacían señales. Elías, Eliseo, señales como las que Dios le dio por medio de Jeremías y tantos otros profetas que siempre planteaban alguna señal de confirmación. Entonces, el testimonio, es decir, lo que se hablaba, dice el Señor: yo voy a hablar a través de mi espíritu. Por eso algunos dirán: no, pero los hombres hablamos. No, el Señor dice: cuando te lleven ante las autoridades, no te preocupes por saber lo que vas a decir o lo que vas a hablar, porque en el momento en que pienses vas a hablar vos. Deja que yo voy a poner las palabras en tu boca. Van a ser las palabras correctas, lo que les va a tocar el alma. Abre tu boca que yo la llenaré. Entonces el Espíritu es el que los testificaba a través de los profetas, y el mismo Espíritu hacía señales para que la gente crea y le dé respaldo y credibilidad a la voz de los profetas. Esto es un destello, un anticipo de lo que iba a ocurrir luego. Entonces aquí vemos cómo permanece en un plan, cómo enseña, cómo testifica y cómo respalda con milagros, alguna señal, algo sobrenatural. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bueno, espíritu otra vez en minúscula, tiene que ir en mayúscula. Grandes errores hay en estas versiones que han puesto el espíritu en minúscula. Espíritu aquí va en mayúscula. Habla de que es creador, el espíritu es creador. Dice, él creó los cielos, ¿no ves? Adornó los cielos. Los adornó todos. Entonces, el espíritu, una de sus cualidades es crear cosas de donde no hay. Crear un nuevo corazón, crear un nuevo clima, un nuevo ambiente, una nueva familia, una nueva visión, una nueva forma de hablar, una nueva forma de caminar. Es decir, crear. Crear es de Dios, es crear de la nada. No es crear tomando como base algo, sino crear de la nada. Por eso pone como ejemplo, dice, adornaste los cielos. No es que agarró estrellas muertas y les dio calor, no, las creó directamente. Esto también lo vemos en Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, vuelve Dios a decir, crear. Mi espíritu crea. Mi espíritu crea, pero crea algo no para mal, no te crea la tumba,
crea algo para la vida, para que tengas mejor vida espiritual, mejor vida emocional, sentimental, mejor vida física. Es decir, crea para bien, no te crea la adversidad a un hijo de Dios. Crea sí Dios momentos de adversidad, pero para aprendizaje en algunos casos, y en otros para castigo para el incrédulo. Nunca el fin de Dios para sus hijos es crear algo para destrucción o para menguar, siempre es para aumentar. Entonces vemos que en estos dos textos, Job 26:13 y Job 33:4, nos habla de que el Espíritu es creador de algo productivo para nuestra vida, provechoso. Aun cuando a veces son pequeñas tormentas, dice, el final es provechoso, es productivo, es un aprendizaje. Vamos a estar mejor que lo que estábamos antes. Aquí vamos viendo entonces algunas de las obras que ya el Espíritu venía mostrando, que era lo que hacía, y revelándole. Imagínense que hemos pasado por Génesis, hemos pasado por Daniel, por Esdras, hemos pasado por Crónicas, hemos pasado por Job. Entonces, todos estos son detalles, son muchos libros, historias muy separadas unas de otras en el tiempo, pero destellos. La gente tenía que ir hilvanando, pero ¿qué es el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Bueno, Dios lo iba revelando de a poquito. Salmo 51:11 dice, todo esto que ustedes ven, así como que puedo anticipar, que puedo hablarle a alguien, que puedo darles una tarea, una misión, que puedo convencer, obrar maravillas, que se puede pedir, recibir, que puede entrar en las personas, etc. Todo esto también tienen que entender que el Espíritu Santo puede ser quitado. Salmo 51:11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí Dios comienza a revelar diciendo, miren que mi espíritu no es algo que uno lo adquiere y ya es un llavero. No, viene y puede irse. Viene, te puede visitar e irse. Y si cada día vivís más con Dios, el espíritu más permanece. Y si no, se va. Es así, hay algunos que insisten en que la salvación no se pierde, pero aquí es claro, siempre Dios sus bendiciones te las da, pero también te las puede quitar. Entonces, también Salmo 139:7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, estás en todas partes, omnipresente. No hay lugar donde vaya que tu espíritu no esté. El Salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? Si tu espíritu está en todas partes. Otra característica del espíritu. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Espíritu tiene que ir con mayúscula también aquí. Entonces dice, yo sé que tu espíritu me puede enseñar, yo sé que tu espíritu me puede guiar. Ya antes habíamos visto que enseñaba, pero aquí dice, tu espíritu me va a guiar, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Para guiarnos, tiene que acompañarnos. Para acompañarnos, tenemos que estar bien con Dios. Entonces ahí empezamos a ver que al salmista se le empieza a revelar que puede ser quitado, que es omnipresente, pero que nos va a guiar también. Bueno, a Salomón, ¿qué le habrá revelado? ¿Qué hace el Espíritu? Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. A Salomón le revela que Dios va a derramar el espíritu, pero en promesa particular a aquellos que lo pidan. Y además que les va a revelar y le va a traer conocimiento de la palabra de Dios, desde las Escrituras. Promesa de derramamiento del Espíritu Santo en forma particular y conocimiento y entendimiento de la palabra. Y os haré saber mis palabras. Tremendo lo que le revela a este varón llamado Salomón. ¿Y qué le habrá revelado Isaías? Bueno, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. A Isaías Dios le dice, ¿sabes que mi espíritu puede venir y reposar en ti, quedarse? No necesariamente tiene que venir e irse, tocarte e irse. Entonces le dice, va a venir a reposar, no solo a descender.
Esto lo tenemos que comparar, y aunque sea un pequeño adelanto de lo que vamos a seguir viendo, Dios le dijo a Juan en Juan 1:33, Dios le dice a Juan el Bautista, no al apóstol Juan. El apóstol Juan lo escribe, pero Dios se lo dice a Juan el Bautista. Juan 1:33. Juan el Bautista dice, yo no le conocía quién era el Mesías. Dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy claro. Juan el Bautista le fue revelado y dijo, va a venir alguien que tiene el poder para bautizar, no con agua, sino con Espíritu. ¿Y cómo podrás saberlo? Muy fácil. Vos vas a ver que desciende el Espíritu en él y que no lo vas a volver a ver que se va, que va a reposar en él, que se va a quedar en él. Entonces, esto es concordante con lo que dice Isaías 11:2, reposará sobre el Espíritu de Jehová. Esto es tocante a una profecía acerca del Mesías, de Cristo, pero esto aplica a los creyentes. Y luego dice, ese Espíritu de Dios es un anticipo de los frutos del Espíritu Santo. Dios le revela a Isaías, ¿sabes qué, Isaías? Cuando te toca el Espíritu, no viene como un visitante, te empieza a dar cosas, frutos, te empieza a bendecir. Son frutos del Espíritu de Dios. Toca nuestras vidas y ahí, así como toca nuestras vidas, hace que en lugar de que crezcan nuestros músculos o nuestra inteligencia, crecen cualidades que son propias de Dios. Dice, vendrá espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos frutos son, si bien son frutos del espíritu del hombre, pero son frutos que los hace aparecer el Espíritu Santo de Dios. Es decir, son frutos del Espíritu de Dios, tocando nuestro propio espíritu, obviamente. Tremendo la que le revela a Isaías. Le dice Dios, no solo te tocará y reposará, sino que el Espíritu pronto empezará a dar frutos. Aparecerán cualidades que vos no te imaginarás de dónde salieron, y es porque el Espíritu Santo está en ti y está empezando a mostrarte, a cambiar tu carácter y a darte cualidades nuevas. En Isaías también le revela, Isaías 11:15, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder del Espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Dice, cuando venga el Espíritu va a hacer maravillas. Aquí también en la palabra Espíritu debería ir con mayúscula. Dios hará maravillas. Su Espíritu no solamente te dará frutos, va a hacer maravillas. Dice, levantará su mano con el poder de su Espíritu sobre el río y lo secará en sus 7 brazos. Luego dice la Escritura, también te protegerá. A Isaías le vuelve a revelar algo más. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. También espíritu debería ir con mayúscula aquí. Dice Dios, mi espíritu es el que protege. Mi espíritu es el que te da cobijo, mi espíritu es el que te cubre. Pero dice Dios aquí, ay de los que se van. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, con protección cualquiera, y no de mi espíritu. Porque mi espíritu es el que protege verdaderamente. Ahí dice, me pongo un trapito rojo para que no le hagan daño a mi hijo. Dice Dios, yo soy el único que protejo. Trapito rojo, nada de eso sirve. Aquí Dios le revela a Isaías diciendo, yo soy la verdadera protección, el verdadero cuidado es mi espíritu. Bueno, a Isaías le reveló muchísimo. Se empieza a manifestar ya el espíritu anticipando de todo lo que iba a ocurrir en el posterior tiempo. Dios le dice, ¿sabes qué? Ya te revelé que iba a derramar mi espíritu. Le revelé a Salomón en forma particular. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, le dijo en Proverbios 1:23. Pero Dios le dice a Isaías, yo voy a derramar también mi espíritu en forma generalizada. Isaías 32:15, hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y se va a ocurrir todo esto y tu tiempo, tu gente va a recibir el derramamiento del espíritu así, generalizadamente, por ser pueblo,
Y aquí vamos a entrar en un problema que tenemos que hablar luego. No lo vamos a hablar ahora porque nos vamos a frenar un poco. El hecho de que Dios derrame en forma generalizada el Espíritu no significa que esa persona al otro día se levanta y el Espíritu Santo está todavía en él si hizo cosas mal. Quizás le duró en él un día, 2 días, 3 días, hasta que comenzó a pecar, entristeció la bendición, el Espíritu de Dios, y el Espíritu lo abandonó. Ahora le queda el recuerdo, las risas, las formas, una fonética, pero el Espíritu no está, porque el Espíritu reposa donde hay gente que quiere hacer las cosas bien con Dios. Permanece allí. Entonces, en Isaías 32:15 le dice, va a ser para todos. Pero aparte, le dice, pero yo voy a tener algo, también voy a derramar para todos, pero voy a conservar. Mi Espíritu va a venir a traer unidad en el grupo, es donde se va a hacer fuerte. Todo lo que revela Dios es increíble. Promesa de unidad espiritual y bendición grupal, Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos, y ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y luego dice, y él echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Y entonces Dios le dice, puede leer la historia, es un poco larga, solo leemos 2 versículos nada más. Le dice, los reunió mi espíritu. ¿Quién piensan que reúne? Mi espíritu. Y luego mi espíritu les trajo bendición al grupo. Al que se fue, no, al grupo. Le dice que al que se va del falso profeta, por supuesto que tiene que ir. Hablo del que se va de la sana doctrina. Ese es el que se queda sin espíritu. Del falso profeta tienes que huir rápidamente. Él dice, les echó suerte, les repartió la tierra para cada uno. Bendiciones que ellos no se imaginaban, pero permanecieron unidos. Dice que el pueblo de Dios se juramentaron, se hicieron promesa de, cuando ellos comienzan a tomar la tierra, empiezan a tomar la tierra del otro lado del Jordán. Es decir, los primeros terrenos que conquistan del lado del Jordán hacia el oriente. Cuando pasan el Jordán, pasa solamente Josué, no Moisés. Entonces ahí conquistan el resto de la tierra, que las mayorías al principio habían conquistado solo, habían luchado con algunos pueblos nada más. Y ellos dijeron, a medida que iban venciendo, delimitaban el campo y decían, esta tierra va a ser para tal tribu, por ejemplo Dan. Vencían a otros tantos reinos, esta va a ser para Neftalí. Pero dice que la promesa que se hicieron, ningún guerrero se va a quedar en su casa poseyendo la tierra hasta que la última tribu no tenga su propio suelo. Ahí es cuando cada uno volverá a su casa. Su mujer, los ancianos, los niños, los jóvenes quedarán en esa tierra que ya hemos demarcado, esa es su tierra. Pero los hombres de guerra seguirán peleando hasta que se conquiste el último territorio y todos tengan su tierra. Es decir, Dios le prometió derramamiento de espíritu al grupo, a la unidad y posesión de la tierra. Lo mejor de lo mejor, Dios no se lo da al derramamiento particular como se revela en Proverbios 1:23, no se lo da al derramamiento general como se lo revela en Isaías 32:15, ni siquiera al otro derramamiento que vimos con Moisés a los 70. El mayor derramamiento y posesión se la da al grupo que permanece unido en un plan con Dios. Isaías 43 entonces nos dice además que el Espíritu lo sabe todo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Dice, el Espíritu lo sabe todo. Por lo cual cuando ores en el Espíritu orará conforme a lo que realmente necesitas, porque Él lo sabe todo. Dice la Biblia que clamamos con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo clama según la necesidad de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Esto es Isaías 40:13. Bueno, vamos a ir viendo algunos par de textos más para no hacerlo largo por hoy, para continuar el día siguiente. Vamos a ver por último Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora Dios dice, está hablando de Cristo, pero habla también de la misma forma que se encomienda a los creyentes. Fíjense que Cristo también le dice a los discípulos, no vayan a predicar a ninguna parte,
quédense hasta que no sean tocados por el Espíritu Santo y luego salen a hacer la tarea. Aquí el Señor dice, tengo mi siervo, lo sostendré, mi escogido, he puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Él irá por las naciones a hacer su obra, pero porque va con mi espíritu. Si va solo, no será efectiva la tarea. Entonces te encomienda una tarea para ir con su espíritu. A Cristo lo encomienda. En este caso, Cristo es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo. Y vamos a lo último, por hoy obviamente. Vamos a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ciertamente Isaías murió y su generación no recibió el derramamiento pero era su generación. ¿Cuál generación? ¿Pero acaso no sabemos que las generaciones se cuentan según las personas que le siguen a Dios? ¿Ustedes no saben que las genealogías eran de las personas que mantenían sus libros y sus registros de ser hijos de un sacerdote o de un levita, y quienes no se hallaron inscritos en los libros no pudieron servir a Dios porque no supieron comprobar? Sería como comprobar tu ciudadanía, por ejemplo, hoy. No les importó porque dijeron, bueno, quizás ni existe Dios, el templo está destruido. Y otros dijeron, no, yo soy linaje de sacerdotes, yo soy linaje de hombres de fe, y voy a conservar todo mi linaje, y soy inscripto. Entonces cuando se perdieron los libros, ellos dijeron, mira, yo soy... Por eso uno cuando lee la Biblia dice, y Joram engendró a Jotam, y Jotam engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Lemuel, y así uno tras otro. Y algunos dicen que aburrido, realmente aburridísimo. Sí, a veces es un poco aburrido. Pero cuando uno mira el sentido de la palabra, se da cuenta que lo que era aburrido para alguien así en la simple lectura era una cuestión de vida o muerte para los que buscaban y amaban a Dios. Entonces la generación era quienes pertenecían a una bendición. Ciertamente Isaías murió y no hubo un derramamiento grande del Espíritu en los tiempos de Isaías, pero nosotros somos la generación. Nosotros somos esa generación, la generación de los que creen. Isaías era un varón que creyó a Dios y Dios le purificó el labio con un carbón encendido y le dijo, ahora vas y debes predicar y anunciar a mi pueblo. Nosotros somos esa generación. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes que edifican los altares de los profetas y de los demás, y ustedes testifican contra ustedes mismos que son parte de esos asesinos que mataron a los hombres de Dios antes. Y ellos decían, no, nosotros no somos asesinos, somos linaje de Abraham. No, ustedes no son linaje de nada, le dijo el Señor. Si fuese el linaje de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Vos hacéis las obras que Dios le encomendó a Isaías, predicar, pedirle palabra en tu boca, dar testimonio por las redes hoy, por lo que fuere, y sos este linaje, vos sos esta generación, la generación de la promesa del Espíritu Santo, el derramamiento. Los discípulos, el Señor les dijo, vayan y prediquen la palabra a toda criatura. Los que decidieron hacerlo fueron al aposento alto y esperaron la bendición y fueron llenos. Los que dijeron, no, yo voy a buscar a Dios, pero eso de predicar por las naciones no me gusta mucho. Bueno, se quedaron en sus casas. Cada uno se fue a su vida y llevó la fe a su manera, pero nunca fueron bendecidos con el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Así que aquí vemos un anticipo tremendo de lo que iba a ocurrir luego en Pentecostés con el derramamiento sobre la generación, sobre tu generación. ¿Cuál generación? Los que tienen el mismo sentir y el mismo llamamiento que tuvo Isaías. Vamos avanzando de a poco en el conocimiento de cómo empezó a manifestarse el Espíritu, a darse a conocer, pero cada día se va poniendo mucho más interesante. Hasta aquí Doctrina Profunda, en nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Creo que estamos en el programa o en el estudio número 4. Nos vamos.